Buenos días, hermanos. Les invito, por favor, a que tomemos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, para leer del capítulo 20, los versículos 24 al 31. Evangelio según San Juan, capítulo 20, y leamos juntos, por favor, del versículo 24 al 31. Si usted lo tiene ya listo, puede ponerse en pie. Por favor, los que puedan ponerse en pie. Evangelio según San Juan, versículos 24 al 31, y leemos juntos. La palabra de Dios dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites reunirnos, Señor, para celebrar tu resurrección, Padre. Gracias por la oportunidad de estar reunidos como iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder tener el testimonio de tu palabra, Señor. Sobre todo, unirnos en gozo, Señor, a tantos otros creyentes, Señor, que celebran que tú, Señor, nos has rescatado. Gracias te damos por esta bendición, y ahora ponemos en tus manos este servicio, Señor, esta meditación, el mensaje que tú has preparado, Señor, que has expuesto de una forma clara y edificante para cada uno de nosotros. Lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Vemos en esta porción de la palabra, dudando acerca de la resurrección de Jesús, a uno de sus discípulos. La prueba infalible de la resurrección de Jesucristo es que se presentó vivo. Si vemos ahí adelante en el libro de los Hechos, en capítulo 1, versículo 3 dice, el versículo 2 y 3 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Tenemos aquí en esta porción también uno de los primeros informes de la primera aparición de Jesús resucitado en el día domingo. Recordemos
que estaba escrito que resucitaría al tercer día. Y el primer día de la semana, por tanto, fue domingo, y el Señor había resucitado. Y se les reapareció a sus apóstoles. Ya muy de mañana las mujeres habían ido a preparar el cuerpo de nuestro Señor. Esperaban un cuerpo en descomposición, pero lo que no esperaban eran los terremotos sobrenaturales, los ángeles relucientes, los centinelas muertos de miedo y a Jesucristo resucitado. Pero todo eso sucedió. Jesucristo, Dios mismo se había hecho hombre en un establo, y en una tumba en una colina de Jerusalén fue declarado ser el Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. La palabra dice que Cristo realmente resucitó y por tanto nosotros somos salvos. Por tanto, si creemos, hemos obtenido vida eterna. Y todo gracias a que Jesucristo resucitó, fue levantado al trono a la diestra de Dios Padre en el cielo. Pablo escribió en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y es una hermosa promesa, hermanos, que hoy celebramos. Pedro escribe en primera de Pedro 1:3, que según su grande misericordia, por la resurrección de Jesucristo de los no es solo el simple hecho de la muerte y resurrección de Jesús lo que obliga nuestra fe y nuestra adoración, es la importancia que Dios le da. Era necesario que Cristo fuese entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Era necesario, es la importancia que le da Dios. Vemos ciertamente esta duda de la resurrección de Jesucristo. La duda acerca de la resurrección puede venir quería la presencia física de Jesús, quería comprobarlo, pero el plan de Dios es mucho más sabio. Él expresó una duda y quería practicar un examen físico de la evidencia. Vemos en la palabra, en el versículo 25, dice, Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, nos dice acerca de la vida y obra de Jesús. Si nosotros estamos constantemente leyendo la palabra, encontraremos palabra viva. A veces la duda puede ser un paso hacia la maduración. Puede ser que muchos creyentes o nuevos creyentes luchen y descubran cuántas de sus creencias son meramente heredadas y cuántas son profundamente suyas. Si somos nuevos creyentes, vamos a tener dudas. Si somos nuevos creyentes, vamos a tener posiblemente alguna creencia que no sea tan sólida, pero busquemos
en todo tiempo en la palabra, ser instruidos para seguir creciendo. ¿Hasta qué estatura? Hasta la estatura del varón perfecto. A veces la duda puede provenir de una decisión moral o filosófica, pero también de pequeñas decisiones diarias que nos van alejando. Tal vez hoy no quise orar, tal vez hoy no quise leer, tal vez no quise hacer mi devocional. Pero en un momento miles de pequeñas decisiones equivocadas nos pueden llevar a dudar sobre los cimientos de la fe. A veces una agenda tan llena de ocupaciones o de descanso apropiado también puede alimentar las dudas. ¿Cómo es que trabajo tanto? ¿Cómo es que me esfuerzo tanto y el Señor no me está bendiciendo? Y empiezan a crecer las dudas. O las dudas pueden también partir de una crisis profunda y existencial. La pérdida de un ser querido, los recuerdos de padres abusivos o algún otro sufrimiento. En este pasaje vemos un tipo de duda particular, un tipo de duda específica. Tomás era uno de los discípulos, había estado con Jesús, había creído que era el Mesías, pero no tenía ninguna expectativa de que Jesucristo resucitara. Algunos necesitamos tener dudas antes de creer. Si la duda motiva preguntas y estas respuestas nos acercan más a la fe, entonces la labor positiva de esas dudas habrán cumplido su trabajo. En cambio, cuando la duda se convierte en terquedad y esta se vuelve crónica y no aceptamos ser guiados, ser instruidos, entonces esa duda nos puede destruir. Permitamos que también estrategia que los lleve a mejorar tanto la visibilidad como el uso de Google. ¿Qué consejo le daré John Foster a los pequeños, medianos empresarios, a los empresarios en general, en un mundo como el cual vivimos ahorita? Él aconseja que lean su libro. Two words. Well, I think you have to have fun. Fácil, ¿no? Tienes que divertirte, tener más diversión, que tengas más diversión. John Foster, muchas gracias. creía en el Dios de la Biblia, creía que Dios podía hacer milagros. Pero la duda que tiene Tomás es de alguien que ha atravesado por una desilusión, por una profunda desilusión, y no quiere que le vuelvan a engañar. Veamos sus palabras. Dice versículo 25: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pidió la prueba más personal y concreta que se le ocurrió, algo que demostrara que aquella aparición guardaba una continuidad física y genuina con el Jesucristo que había sido enterrado, con el Jesucristo que había sido su maestro. Necesitaba una evidencia convincente. El cuerpo de Jesús tenía marcas por la crucifixión y quería estar seguro, más allá de toda posibilidad de ambigüedad, alucinación o artimañas. Él quería testificar de primera mano que Jesucristo había resucitado. Tal vez Tomás también exigió mucho, porque se le hacía difícil imaginar cómo es que el Mesías había muerto de una manera tan degradante.
tan llena de vergüenza. Y Tomás necesitaba evidencia bastante extraordinaria para convencerse de que Jesús realmente era el Mesías tan esperado, que ahora estaba vivo, resucitado y triunfante. Nosotros como creyentes también debemos hacer todo lo posible para edificarnos mutuamente en la fe cristiana y en el amor de Cristo. Sus compañeros le dicen: hemos visto al Maestro, hemos visto a Jesús. Y Tomás en su mente realmente se pregunta: ¿ha resucitado? Es una duda genuina. Pero nosotros vemos en Tomás que esta incredulidad sirve para confirmar nuestra fe mucho más cada día. Los discípulos no estamos inclinados a creer fácilmente en la resurrección del Señor. Somos obligados a creer por la evidencia contundente de los hechos. Se le apareció a las mujeres, se le apareció a Cefas, se le apareció a los discípulos, dice, y después a 500. Qué fácil hubiera sido para los enemigos de Jesús haber dicho: no es cierto, no se apareció, no es cierto que resucitó, nadie lo vio, nadie puede dar testimonio de que eso sucedió. En ese momento se hubiera apagado toda expectativa de los creyentes de Jesucristo, pero no fue así. Al contrario, vemos que la iglesia siguió creciendo. Lo segundo que vemos es el asombro de Tomás, versículos 26 al 28. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El segundo elemento que vemos en Tomás es un escéptico asombrado. Jesús demoró su aparición por 8 días. El primer domingo de resurrección, y al siguiente domingo se vuelve a aparecer a los discípulos. Una semana más tarde, ¿qué habrá pasado por la mente de Tomás esa semana? Jesús les saluda: paz a vosotros. Sabemos que la palabra paz se traduce como shalom, y es esta connotación que podemos encontrar delante de Dios. Podría estar cargada de una expectativa escatológica. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los hombres y mujeres podemos disfrutar de la reconciliación final, la paz con el propio Dios, en anticipación de la paz perfecta con Dios en el día final. Ahora nosotros podemos tener paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ya no somos enemigos, ya no somos transgresores. Ahora somos vistos a través de Jesús por el Padre. Jesús se dirige a Tomás y le dice que ahora compruebe él mismo. Hay una reprensión a Tomás por su incredulidad, ciertamente. No hay ninguna sola palabra, ni un solo pensamiento que escape al escrutinio de Dios. También hay benignidad hacia Tomás. Le dice: estoy delante de ti, comprueba realmente que he resucitado. Pon tu dedo, pon tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo sino creyente. Hay una exhortación
ya no seas incrédulo. ¿Cuántas dudas más tendremos que presentar delante de Dios para ser creyentes? ¿Cuántas dudas tendremos que presentar delante de Dios para que Él llegue a satisfacer cada una de ellas, las válidas y las necias? A Tomás le faltaba la cantidad de fe necesaria para estar mejor dispuesto a dar crédito al informe de los demás discípulos. Y Tomás exclama, versículo 28, Señor mío y Dios mío. Tomás se rinde ante las palabras de Jesús y confiesa su fe incondicional en el Señor resucitado. No se nos dice que introdujera los dedos o la mano, y no es probable que lo hiciera, pero su confesión es asombrosa. Dice, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué no exclama, Jesús está vivo, me equivoqué? Porque Tomás había sido testigo de toda la obra de Jesús. Durante esa semana reflexionó de toda la obra de Jesucristo y llegó a convencimiento. Y de su corazón, brotó esta declaración. Se había convencido que Dios Todopoderoso les había visitado. Juan había exclamado, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluso comparó a Jesús con el pan o con el grano que muere para que las personas vivan, porque de otra manera, si nada muere para proveerle vida a los seres humanos, estos necesariamente morirán. Hoy nosotros leemos estas palabras de Juan y podemos observar no solo la noción impresionante de la encarnación, Dios convertido en ser humano, sino el hecho asombroso de que Dios, hombre, se entregó a una muerte sustitutiva, la muerte de un Cordero Redentor, y gracias a la muerte de Cristo nosotros hemos sido rescatados, hemos sido redimidos y hemos sido hechos salvos. Si es impresionante contemplar al Dios de la Biblia hecho hombre, es aún más asombroso la razón por la cual murió. Murió por usted y murió por mí. Murió por cada uno de nosotros. La confesión de Tomás es extraordinaria, pero también es gloriosa. Que cada uno de nosotros podamos expresar, Señor mío y Dios mío, de la misma forma que Tomás lo hizo. Su confesión es intensamente personal. Que nuestra confesión también sea intensamente personal. Nunca ha sido suficiente la mera confesión de una verdad que es de dominio público. Tomás expresa que es su Señor y que es su Dios, y que ahora le reconoce que es su Señor y es el Dios suyo. Si hoy, en este día, no podemos expresar las palabras de esta confesión con el mismo compromiso personal profundo, significa que no hemos participado de Jesús y de la salvación que fluye de su muerte y resurrección. Si no somos capaces de hacer esta misma confesión, nuestra mente y nuestro corazón no han estado bajo el dominio de Dios. No es nuestro Señor, no es nuestro Dios, y por lo tanto no es nuestro Salvador. El último punto es la función
de este escéptico convertido. Versículos 29 al 31. Tomás le dijo, 29 al 31. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El tercer elemento que vemos en Tomás es la función de un escéptico. Algunas personas piensan que creerían en Jesús si éste se les apareciera. Yo voy a creer en Dios el día que Él se me presente. Yo voy a creer en Dios el día en que Él esté delante mío. Pero sabemos que eso no sería suficiente para creer. Tenemos como creyentes todas las pruebas que necesitamos en su palabra. Tenemos testimonio vivo. Y además el testimonio de los creyentes, el testimonio de todas las vidas que han sido afectadas por Dios. Las transformaciones en niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos los días. Le dice Jesús: ¿por qué me has visto? Has creído. La fe de Tomás sale vencedora del conflicto. Tomás está satisfecho de la resurrección de Jesús y ahora reconoce que Jesús es su Señor y que Jesús es su Dios, Dios hecho hombre, el único Señor que puede resolver las diferencias de la comunión con Dios y Él. Y esto es por medio de la fe. Sabemos que es por medio de la fe. Una de las cosas que valida la fe es la veracidad de su objeto. Y Tomás ha confirmado. Por eso la Biblia nunca nos anima a creer en algo que no es cierto o que podría no ser verdad. Por medio de la Biblia nos fortalecemos en la fe. Por medio de la Biblia conocemos el testimonio de todos los creyentes. Juan ha enseñado anteriormente que es necesario creer en Jesús para obtener vida eterna. Y termina este escrito Juan. Dice que Jesús hizo muchas otras señales, las cuales no están escritas, pero las que se han escrito están aquí para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Los creyentes de las generaciones futuras tenemos acceso a los testimonios históricos del Jesús resucitado mediante los documentos que nos dejaron los creyentes de la primera generación, los que fueron testigos de primera mano. Tomás comienza como escéptico, después pasa a una adoración personal y funciona ahora como testimonio para cada uno de nosotros. Esta es la función del escéptico convertido. Y nosotros hoy sabemos que esta vida que Jesús nos prometió solamente la podemos encontrar en su nombre, en el nombre y el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pedro, cuando estuvo predicando en Hechos 2, habló también de esto. Prendisteis y matasteis a Jesús por manos de inicuos, crucificándole. En ese mismo sermón Pedro le dijo: Dios levantó a Jesús suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En ese momento la predicación de Pedro pudo haber sido detenida,
y decir: lo que estás predicando es falso, lo que nos estás comunicando no es verdad. Pero había pruebas de que Jesús había resucitado. La muerte no podía retener a Jesús. Una tumba de roca sólida no podía mantenerlo dentro. Y los peores pecados de cada uno de nosotros no son rival para el poder de su perdón. Así que si tenemos algún pecado, si tenemos alguna falta, si tenemos algún error, celebremos la resurrección de Jesús, aceptando su sacrificio, aceptando la obra de sus manos, aceptando el Evangelio, creyendo en el Evangelio. No seamos incrédulos, sino creyentes, y confesemos: Señor mío y Dios mío. Esa confesión de fe nos hace pasar de muerte eterna a vida eterna, y es posible por Jesucristo, es posible por Dios, es posible por Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios nos bendiga y nos guarde cada día, que nos preserve en nuestra fe y que nos permita seguir testificando de su gloriosa obra, y que más personas confiesen: Dios mío y Señor mío. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la obra que permitiste que nuestro Señor Jesucristo obrara en la cruz para rescatarnos. Y sobre todo, Señor, porque tenemos esperanza, la misma esperanza de la resurrección. Y un día, Señor, unidos a la multitud de creyentes, podamos celebrar y dar la gloria y alabanza que solamente tú mereces. Padre bendito, gracias por este tiempo tan hermoso, y gracias porque podemos hacerlo libremente y honrar y glorificar tu nombre también. Gracias, Padre, de estas bendiciones damos a ti en el bendito nombre y por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga.